tardes, bienvenidos a nuestro segundo panel del día dentro del Summit Inmobiliario Monterrey 2020, el evento inmobiliario más importante en todo México. Antes de iniciar, quisiéramos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, ya que gracias a su valioso apoyo es que podemos realizar este importante evento. Gracias a La Moza, Crest, Porcelanite, Firenze, Cemex, Centro Urbano, Panel Rey, Tú Construyes, Rugo, JJ Materiales Sustentables, Uniblock, Rotoplas, Inbalsa, Ingeniería Integral de Evaluación, Yesera Monterrey, Owens Corning, Link Construction México, Banco BIM, Notaría 124, Pinturas Berel, Paper Tanks de México, Notaría 51, Revista Obras, y Urrutia y Ángeles Derecho Administrativo. Así también agradecemos la colaboración especial de Centro Urbano para la realización de este evento. Antes de dar inicio con nuestro segundo panel del día, les compartiremos brevemente información de Cemex. Veamos. Somos una empresa orgullosamente mexicana, líder en la industria de materiales para la construcción. Con una oferta amplia y confiable de productos y servicios, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo, porque ellos son nuestro punto de partida y nuestra razón de ser. Ahora, estamos más cerca que nunca de nuestros clientes, a toda hora y en todo lugar. Evolucionamos para convertirnos en una empresa digital y moderna, desarrollando herramientas tecnológicas que proveen soluciones en construcción, infraestructura, distribución y transformación, generando valor a los proyectos que construimos. Estamos en constante cambio, manteniendo un serio compromiso con nuestras comunidades y el medio ambiente. Generamos soluciones inteligentes y sustentables, que responden con ética y transparencia a los enfoques de nuestros clientes. Trabajamos para concretar proyectos y transformarlos en realidades. Cemex, construyendo un mejor futuro. Muchísimas gracias, Cemex, por su valioso apoyo. Nuestro segundo panel del día se titula Política de Vivienda y tenemos el gusto de que participen el doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, quien es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDATU, el Eduardo López Moreno, quien es coordinador de ONU Habitat para México, y el arquitecto Sergio Leal Aguirre, quien es presidente ejecutivo de Inmobiliaria 20. El arquitecto Horacio Urbano, presidente y fundador de Centro Urbano, nos va a estar acompañando en este panel para poder moderarlo. Por lo pronto, permítanme, por favor, compartirles una breve semblanza de nuestros panelistas de esta tarde. Daniel Octavio Fajardo Ortiz es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, donde también cursó la maestría en estudios urbanos con especialidad en economía urbana. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Fue director general de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo en la Secretaría de Trabajo, esto en la Ciudad de México. Ocupó el cargo de Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y actualmente es el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDATU. Eduardo López Moreno es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un doctorado en Geografía Urbana en la Universidad Sorbona en París, Francia, y una maestría también en Sociología Urbana por la Universidad de París, Saint-Denis, Francia. Es el coordinador principal, autor del reporte mundial de las ciudades publicado por la ONU Habitat. Cuenta con más de 25 años de experiencia académica y profesional en los temas de política, de desarrollo urbano y vivienda, reducción de pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Actualmente es coordinador de ONU Habitat para México. Sergio Leal Aguirre es arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California, con una especialidad en finanzas por la Universidad Anáhuac.
Antes de cofundar e iniciar la operación de Vinte en 200, laboró 13 años en Urbi. Se ha desempeñado como vicepresidente honorario en la Cámara Nacional de la Vivienda del Estado de México y es miembro del Consejo Consultivo del Grupo Financiero Banamex. Posee 23 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es cofundador y también presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte. Arquitecto Horacio Urbano, le cedemos la palabra y lo escuchamos. Adelante. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con tantos buenos amigos. Pues, caray, después de la mesa de la mañana creo que queda muy importante el reto de ver cómo entendemos la generación de vivienda como parte de un proyecto mucho más ambicioso, que es construir ordenamiento territorial, ciudades de calidad y calidades, sobre todo, calidades de vida para los mexicanos. En ese contexto, quisiera invitar a Sergio, a David y a Eduardo, que nos hagan un primer bloque de unos 7 minutos para ir platicando cómo es lo que entienden ustedes de este reto. Y empezaría por dar la palabra a David Fajardo, que desde hace unos cuantos días es subsecretario. Había tenido el gusto de platicar contigo, David, te habías platicado mucho de las ideas con las que llegabas. Temo decirte que te vamos a mayoritear porque somos arquitectos. Tienes una oposición frente dura, pero bueno, nos va a dar mucho gusto escuchar todo el posicionamiento de los conceptos que tienes, de lo que es la política de ordenamiento territorial de la SEDATU, lo que tiene que ver temas como la política de suelo y lo que sean los objetivos que tú, al tomar este importante reto, te has trazado. Bienvenido en nombre de la gente de nuestra industria, de toda la gente del sector inmobiliario. Muy bienvenido a este sector. Va a ir muy bien, nos va a dar mucho gusto recibirte y te invito a que no hagas uso de la palabra. Muchas gracias, Horacio. Bueno, pues nuevamente saludándonos. Así que la primera plática que tuve al asumir la subsecretaría fue contigo y ahora realmente estoy muy contento de este primer encuentro con la Canadevi. Lo primero que quiero decir es, y lo digo por el auditorio que tenemos el día de hoy, lo primero que quiero decir es que espero fortalecer la relación con la Canadevi y la SEDATU y el sector de vivienda del gobierno de la República. Nos interesa mucho eso, nos interesa trabajar juntos, es uno de los objetivos y es uno de los encargos que me dio el secretario Román Meyer, para poderlo impulsar. Por lo demás, yo quisiera iniciar comentando que vamos a arrancar. ¿Cómo les parece que platiquemos? ¿Les parece que presente unas diapositivas o les parece que lo hagamos platicadito? Yo tenía pues aquí unas láminas, pero sí, quería saber un poco del formato. Adelante, no, adelante. Está previsto que en el primer saque, la primera ronda, puedas usar unas tablas, las que necesites, por supuesto. Así está planteado. Para usar unas... Bueno, muy bien. Entonces les comparto rápidamente una presentación que nos pueda ayudar a ver, no sé si están viendo ahí ya la pantalla. Se está viendo perfecto. Sí. Perfecto. Voy a darle... Exacto. Voy a darle prisa porque quiero aprovechar lo máximo posible estos 7 minutos que empiezan a correr en este momento, ¿verdad, Horacio? Adelante, adelante. Más fue introducción. Bueno, arrancamos. Lo primero es este diagnóstico que se tiene del rezago habitacional de más de 9 millones de viviendas. El reto es enorme, pero además hay que reconocer que tiene una desigualdad territorial. No es lo mismo en todo el país. El rezago se ha centrado en estados más pobres, obviamente. Hay una correlación enorme entre el tema de pobreza y el tema de rezago habitacional, incluyendo, por supuesto, el tema de servicios públicos, el tema del tipo de los materiales y el tema de hacinamiento. También, si le diéramos un zoom mayor, aquí está en ese mapita a nivel entidad federativa, pero si
hiciéramos un zoom mayor, resulta que entre las ciudades, entre las poblaciones, también hay una enorme desigualdad. Y si todavía le diéramos un zoom mayor, nos damos cuenta que al interior de las ciudades hay zonas especialmente con mucho mayor rezago. De eso es de lo primero que queremos reconocer, la desigualdad en México es enorme. Y por eso nuestra visión en este gobierno de atender a quien más lo necesita. Porque además tenemos un gran problema. Los instrumentos formales que hemos establecido o las instituciones que se han establecido en nuestro país están diseñadas fundamentalmente para atender a las personas derechohabientes, a las personas que tienen un trabajo formal. Aquí el problema es que no está así. De los 9.4 millones de personas, el 72% no son derechohabientes. Entonces, son personas que tienen una condición de pobreza, condición de nulo acceso o un acceso muy limitado al derecho a la vivienda y no tienen cómo resolverlo. Hay que encontrar entonces soluciones distintas. También partimos de estos 7 elementos de la vivienda adecuada. Es este concepto que junto con, que ONU Habitat ha estado impulsando y que nosotros en este gobierno lo estamos asumiendo tal cual. Tiene que ver, la vivienda no es solamente casas. Eso es muy importante destacar para nosotros en esta visión que compartimos además con ONU Habitat. La vivienda tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con seguridad en la tenencia, con habitabilidad, es decir, que sean espacios seguros, que sean espacios donde pueda desarrollarse las familias, asequibilidad, es decir, que puedan ser accesibles en términos de los ingresos que reciben las personas, adecuadas a cada cultura, a cada espacio, a cada tradición, a cada región del país. Por supuesto, también con disponibilidad de servicios. No es únicamente la casa, insisto, sino el acceso a los servicios. Y un tema fundamental para nosotros es el tema de la ubicación. Y tiene que ver, es muy importante, lo destaco, porque tiene que ver con la planeación urbana. Tiene que ver con dónde debe de promoverse la generación de viviendas. En nuestra visión ya no debe de ser en las orillas de la ciudad, a 5 kilómetros de la ciudad, no debe de ser ahí. Tenemos que buscar cómo facilitamos los vacíos urbanos para que ahí se generen las viviendas adecuadas y accesibles para la población. Esos son los principios que rigen el Programa Nacional de Vivienda. Está a punto de ser publicado, ya se concluyó, ha sido validado por todas las dependencias del ramo. Y esto es lo que nos mueve, honradez y honestidad. Esta parte de que el mercado no sustituye al Estado corresponde a la idea de que la vivienda es un derecho y por lo tanto el Estado mexicano con sus recursos y con sus instituciones es quien tiene que garantizarlo. Pero también con que debe... Doctor Daniel, no lo escuchamos. Es que con la austeridad... De nueva cuenta. Ya lo escuchamos, doctor. La verdad es que nuestro internet es pésimo aquí en la Secretaría. Una disculpa. Hablaba yo de los principios que nos rigen y de afuera. Está establecido además en el Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros es fundamental este tema. Por eso me he referido a la desigualdad en el acceso a la vivienda. Estos son los objetivos del Programa Nacional de Vivienda. En primer lugar, garantizar el derecho a la vivienda adecuada, por supuesto. En segundo lugar, garantizar cómo lo vamos a lograr, pues con la coordinación de todos los organismos nacionales de vivienda. Esto es una gran hazaña, me parece, y un gran logro que ya ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador al otorgarle a la SEDATU esta conducción y del secretario Meyer en efectivamente hacerla real. En tercer lugar,
es asegurar el derecho a la información y la rendición estamos teniendo, y en el propio Programa Nacional de Vivienda vienen indicadores que vamos a estar obligados a estar informando y difundiendo. Queremos que en una plataforma que ya se está construyendo, todo el mundo tenga acceso a la información de qué está haciendo cada institución. El punto 4 es fundamental, perdón, el punto 3, perdón, es que ahí tuvimos algunas modificaciones, es el punto 5, perdón, es establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo. Esa parte es fundamental. Lo que queremos decir es que la Política Nacional de Vivienda, en nuestra visión, va estrechamente relacionado con el tema del ordenamiento territorial y la gestión de suelo. Es algo como lo que hace rato yo comentaba. ¿Cómo vamos a lograr que la vivienda se construya en el interior de las ciudades, no en la orilla, sino que sean donde hay mejor infraestructura ya construida, pues mediante una gestión de suelo que nos permita tener también suelo para vivienda social? Que ese es el gran reto, porque bueno, pues vivienda bien ubicada y cara, eso está fácil. No lo escuchamos, doctor Daniel. Nuevamente. A ver si le muevo aquí tantito. Ya. Ahora sí. Igual y sacudo un poco la computadora y entra. Bueno, una disculpa nuevamente. Decía yo de los instrumentos de planeación que tenemos que hacer uso de ellos. En primer lugar, por supuesto, está la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que está próxima a empezar su proceso de consulta, que por cierto estaremos invitando a la Canadevia que nos pueda dar una opinión, pero además a los gobiernos estatales, a los consejos de ordenamiento estatales, de ordenamiento territorial, y de hecho esta semana vamos a tener una sesión del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial para arrancar todo el proceso de consulta de la Estrategia Nacional. Pero también está el programa sectorial y el programa nacional de ordenamiento territorial, el programa nacional de vivienda que ya mencionaba, pero adicionalmente hemos generado instrumentos para facilitar la planeación, como estos lineamientos simplificados para la elaboración de planes y programas municipales de desarrollo urbano. El interés que tenemos, y de hecho, la instrucción que tenemos de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es generalizar la planeación urbana en todo el país. Especialmente en los municipios de mayor población, por supuesto, pero no solamente. Y quiero decir que adicionalmente, aprovecho para comentar, ayer tuvimos una reunión, yo acompañé al secretario, a Meyer, en una reunión con la secretaria Albores de Semarnat, y vamos a trabajar en lineamientos para tener un ordenamiento territorial, urbano y ambiental integrado, porque también nos parece que esa parte de hacer, digamos, distintos instrumentos de planeación sobre un mismo territorio que luego entran en contradicción no tiene sentido. Entonces estaremos trabajando en eso, pero lo que quiero hacer énfasis en esto es que la planeación urbana nos va a permitir, en acuerdo con los municipios, tener también una mejor política de vivienda. Como ustedes conocen, el tema del programa de mejoramiento urbano es el programa más importante que maneja la Secretaría. Incluye 3 componentes: mejoramiento integral de barrios, acciones de vivienda y acciones de regularización de la vivienda. Aquí no voy a detenerme porque se me acaban mis 7 minutos, pero quiero ver, esto es 2019, 348 obras, 18,000 acciones de vivienda. En 2020 estamos teniendo 10,179 acciones de vivienda y estamos teniendo 128 proyectos
de obra ahora en 22 ciudades adicionales. Pero con la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, distinguiendo estas acciones y reconociendo el alto impacto que tiene la construcción de vivienda, la construcción de obras en el empleo, como parte del programa emergente de reactivación económica, le otorgó a la SEDATU el mayor incremento presupuestal de todas las secretarías, hay que decirlo, 25,000 millones de pesos. Por lo tanto, eso va a ser para este segundo semestre y el primer semestre del próximo año. En este caso, ya tenemos, este es el programa emergente que ya incluye 165,000 acciones de vivienda, incluyendo mejoramiento y ampliación. Que en el caso de mejoramiento son apoyos directos a la población que por 35,000 pesos y 90,000 pesos para ampliación de vivienda. Son apoyos directos, pero no es solamente entregar el apoyo, sino es en gran medida también un seguimiento, un acompañamiento con manuales para que puedan generarse la autoconstrucción. Y con esto voy a concluir, porque sé que se me están acabando mis 7 minutos, es el nuevo enfoque de autoproducción. Por supuesto que tiene que ser de la mano, no sustituye, lo dejo muy claro, no sustituye la autoproducción al tema de los desarrollos de vivienda, que son necesarios. Sin embargo, complementa, porque como decíamos al principio, es necesario atender a la población que no tiene acceso a la seguridad social y por lo tanto no tiene acceso a los créditos a la vivienda. Para eso, en el tema de autoproducción, pues como ya decía, tenemos sus programas de apoyo directo, pero también la CONAVI está desarrollando este tema de capacitaciones, estamos desarrollando manuales para que se pueda desarrollar. Y también recientemente estamos generando prototipos de vivienda que ya puedan ayudar a que la población pueda construir, y esto lo estamos vinculando a los programas de apoyo que tiene especialmente la CONAVI en acuerdo con los gobiernos estatales. Esos prototipos además están en distinta escala, en distinto nivel de desarrollo, pues son escalables, pues. En algunos casos se puede incrementar una habitación adicional, etcétera, y van desde 158,000 a 426,000 y se estarán llevando a cabo. Bueno, con esto quisiera concluir. Muchísimas gracias y me mantengo atento para otra ronda. Gracias al doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, quien es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDATU. Vamos a ceder el micrófono al arquitecto Eduardo López Moreno, quien es coordinador de ONU Habitat para México. Adelante, arquitecto, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Y bueno, déjenme empezar felicitando al subsecretario Fajardo por su nombramiento. Estamos muy contentos con eso. Y segundo, también por todas las alusiones que hace del trabajo de ONU Habitat con la vivienda adecuada, que me parece muy, muy importante y muy oportuno. Me gustaría construir a partir de lo que usted dijo. Tenía algunos datos, pero para no parecer repetitivo. Voy a empezar con una alusión a todos los que trabajan en vivienda, en desarrollo urbano, en espacios, de una forma u otra han utilizado el sistema de información geográfica. Y la característica de este sistema es que son diferentes planos que se van interponiendo uno sobre otro o sobreponiendo uno sobre otro, pero todos calcan una realidad de la ciudad en el mismo espacio. Lo que pasó en México es que cada uno de estos niveles o cada uno de estos planos estaba separado del espacio y separado de la realidad. Es decir, cada uno navegaba por su propia cartografía y por su propia forma de integrar las cosas. Segundo punto es que por mucho tiempo se pensó que las reglas de la vivienda, incluyendo en ellas la normatividad, la política, las acciones, eran independientes de las reglas de la sociedad. Y la realidad nos muestra que no lo son. ¿Por qué eran independientes? Porque por un lado se creía
que podía manejarse el espacio público en un lugar y el espacio privado en otro. Y no como una simbiosis, sino como una forma de integrarlas a partir de una perspectiva de desarrollo armónico, pero desarrollo también de justicia. Porque se pensaba que los agentes que interactuaban en la ciudad, cada quien podía ir por su cuenta. Y muy poco se habló de la idea de que debía haber una producción y un equilibrio del poder de cada uno de ellos. Porque se pensó también que podía, por un lado, diseñarse altas densidades y por otro bajas, y por un lado transporte público y transporte de infraestructura, y por otro lado el diseño de generación de economías de escala, cuando todas estas tres juntas generan lo que en ONU Habitat llamamos densidades óptimas, que es el verdadero funcionamiento de la ciudad. Porque se separaron los usos de suelo creyendo que así se hacían eficientes, pero en el fondo lo que se separó fue la sociedad. Y se hizo una sociedad fragmentada y un espacio separado también. Porque se nombraron culpables en diferentes momentos. En un tiempo era un Estado ineficiente, en otros eran agentes públicos depredadores, y tal vez existieron o coexistieron los dos en algún momento, pero la realidad es que lo que debió haberse pensado es cómo hacer un resurgimiento de una agente pública y una agente privada del inmobiliario y de la vivienda. Y a mí me parece que este tipo de eventos, este tipo de foros, son fundamentales para rediseñar, como bien lo dijo de nuevo el subsecretario Fajardo, esta noción de un pacto ético y de un mecanismo de articulación de actores, pero a partir de una lógica. No se separa el habitar y el crecer, no se separa el espacio público y el privado, no se separa la tecnología y la ganancia. Se hablan de ellas juntas. Cuando diseñamos una ciudad o una parte de ella, no estamos trazando calles, vialidad y espacios. Lo que estamos haciendo o lo que deberíamos de hacer es reintegrar una pedagogía de la proximidad, de la alteridad, del sentido de identidad y del espacio común. Y todo esto para recrear vínculos que son sociales, que son políticos y que nos llevan a empoderar ciertos agentes. Me gustaría dar una cita que me parece muy interesante. El denominado problema de la vivienda al que la prensa dedica hoy en día tanta atención no es privativo de la época presente. Y esto lo dijo Federico Engels hace 150 años. Es decir, tenemos un siglo y medio intentando llevar bien estas cosas. Algunas formas de corregirla es, uno, pensar que la vivienda no debe ser como derecho separada de la vivienda como producto. Las dos van juntas, las dos tienen, Horacio habló que en la mañana se habló de la estrategia de producción de vivienda. En cualquier forma de producción social, pública, mixta, debe de pensarse siempre que hay una integración de ambas. No debemos pensar que la desregulación en sí es mala, como mucho tiempo se satanizó. Es buena si no se canta siempre con la misma melodía, que es desregulamos por el fin de desregular, pero apoyar estos procesos de producción de vivienda social, pero también del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad. Poco se integró la idea de que la vivienda necesitaba del suelo, y en realidad lo que había era la vivienda y una ley de la selva, que era el suelo. Y de ahí que estuviéramos expulsando a partir de producción de vivienda popular o social a los habitantes a periferias de periferias, interminables, con altos costos. En Hábitat 2, hace 21 años, se dijo que la vivienda iba a ser el estructurador del desarrollo urbano y el agente principal de la producción. 20 años después, yo produje ese reporte para Hábitat 3, nos dimos cuenta que la vivienda fue fundamentalmente un desestructurador espacial y social, y que fue un desigualador del desarrollo. Desestructurador porque, por ejemplo, en México, 82% de las viviendas se hicieron en lugares donde no estaban planeadas para esa vocación. Y un desigualador porque en México el sistema de Naciones Unidas penaliza a México con el índice de desarrollo humano desigualador, en donde la vivienda juega un papel fundamental, cuando al contrario debe haber sido un mecanismo importante.
Abandonamos cosas que debieron de haber existido o las transformamos. La vivienda en renta, por ejemplo, y la convertimos en un filtro de clase. Eres pobre si vives en vivienda de renta y aspiras a ser rico si tienes una propiedad. Sin embargo, en el mundo en desarrollo, esa ecuación no funciona así. Y debimos de haber pensado que la vivienda en renta también requería todos estos elementos que hablé en la sucesión de planos del desarrollo. Ni hablar de la vivienda abandonada, que creo que le hemos tocado mucho. Me quedan 2 o 3 minutos según mi reloj y me gustaría pasar algunas soluciones para que no aparezca tan pesimista mi intervención y pueda verse desde un crisol de cómo podríamos articular esto. Tejer un hilo invisible de unión de actores, de políticas, de sistemas, no se va a dar por sí mismo. Y me congratulo mucho de lo que dijo el subsecretario Fajardo, porque en realidad sí se requiere de una acción pública decidida en donde sepamos cuáles son los factores de unión y cuáles son los factores de producción y no de separación y especulación como los hubo en su momento. Necesitamos repensar la función social de la propiedad. No significa, como malamente se ha interpretado, que el Estado se convierte en dueño de todo o que pasemos a una sociedad fundamentalmente acaparadora con un Estado socialista. Significa, porque así funciona en los países desarrollados, que la vivienda social se convierte en el factor de articulación en el que el Estado es el promotor del desarrollo. Necesitamos un poder público desde lo local a los estados federales hasta la Unión, en donde la política, el derecho a la vivienda, prime sobre el derecho a la especulación, que por muchos años fue el que primó en México. Necesitamos repensar, con o sin artículos que lo justifiquen, qué significa el derecho a la ciudad. En muchos estados, en muchos lugares, el derecho a la ciudad se ha interpretado como toda una parafernalia logística, normativa y legal, que si no la construyes no puedes tener ese derecho. La realidad es que el sistema y la normativa actual no otorga ese derecho a los habitantes. Y su construcción sería como supraestructural, en el que es más la decisión de saber que una política nacional de inclusión, como lo marca el Programa Nacional de Vivienda y como lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, el derecho a la ciudad es el derecho a que todos los mexicanos y mexicanas puedan vivir bien en el mismo espacio que se crea. Y concluyo, necesitamos medir todo esto que vamos a hacer. Se abandonó un poco, desafortunadamente México tiene toda esta masa crítica de datos y de informaciones, pero necesitamos regresar a saber qué funciona y qué no, cuáles son los ingredientes de éxito, cómo se sistematiza las buenas prácticas, cómo se traducen buenas políticas en acciones generalizadas en territorio y qué significa el impacto social, el impacto medioambiental y el impacto económico. Todo esto nos permitirá entonces reconstruir todos estos planos de nuevo, pero desde un territorio que es el mismo y de una sociedad que es la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Eduardo López Moreno. Él es coordinador de ONU Habitat para México. Cedemos el micrófono al arquitecto Sergio Leal Aguirre, es presidente ejecutivo de Inmobiliaria Inte. Adelante, lo escuchamos, arquitecto. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Y un agradecimiento a todos los organizadores de este Summit Inmobiliario, que ya se está volviendo una gran tradición, con un gran aforo y con una gran cantidad de personas que realmente conocen muy bien el sector. Por otro lado, pues muchas felicidades, Daniel, bienvenido. Realmente creo que tanto el sector como la SEDATU, el Infonavit, la misma ONU Habitat, FOISTE, Sociedad Hipotecaria, la banca, pues es un gran barco que hemos estado en coordinación y seguramente vamos a salir airosos con las metas que nos pongamos. Mi comentario, igual que el de Eduardo y que el del mismo Daniel, va orientado a que si el sector de la vivienda a nivel nacional
fuera un instrumento, pudiéramos verlo como que es un barco gigante, donde al fin y al cabo todos estamos allá adentro. Estamos adentro el gobierno federal, la banca, los desarrolladores, los estados, los municipios, los regidores, las jefas de manzana, los vecinales. Prácticamente es una gran arca de Noé que vamos andando. Y pues podemos estar peleados un día, 2 días, 3 días, pero ya al quinto día, pues realmente te terminas contentando y diciendo, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres hacer? Y yo es lo que quiero hacer, ¿no? Fíjate qué curioso, yo estuve participando a principios de la administración, me invitaron a participar en las láminas que Daniel presentó, y a mí se me hacía sumamente importante cuando hablaban 9 millones de demanda, donde realmente la vivienda nueva son 500,000, y estamos hablando de 8,5 millones que tienen alguna carencia. Por decirlo, hay 2 millones de comunidades indígenas que tienen cocina de asadón y que no tienen piso o que no tienen techo. Otro, que también me impresionó mucho, fue que eran 2 millones de personas que no tenían tenencia de la tierra, que habían pagado sus casas y que realmente no tenían una escritura y que había mucho fraude en este tema. Entonces a mí me parece sumamente interesante los puntos que nos presentó Daniel, porque realmente se está atacando al mercado que no se ha atacado nunca. El 57% de las familias en México es informal, y realmente hoy en día se hacen normas y se hacen leyes y se ha estado olvidando, por ejemplo, a estos desarrolladores que venden lotes rayados, que los venden mensualmente por 10 años y que no los escrituran, y que tienen 0 licencias de construcción, o que tienen 0 drenaje, 0 servicios, ¿no? Y que solamente tienen este tipo de solución, porque al fin y la gente necesita comprar un predio, así sea a 10 años, y bueno, esta gente es la que termina no escriturando su casa y termina viendo un desastre urbano a nivel nacional. El sector de la vivienda es un sector complicado, porque en México vivimos tres economías, la muy polarizada y la parte de la clase media. Entonces la clase baja, que no tiene acceso a una vivienda de interés social, porque simplemente no tiene un crédito Infonavit, tiene que accesar a créditos que son sumamente caros y que son sumamente irregulares y que no están al amparo de ninguna asociación que los represente o que simplemente vean este tema, ¿no? Entonces, creo que la parte de SEDATU va muy orientada ahí, y creo que la parte que trae Eduardo López de la ONU Habitat, que coincido con él en algunas cosas, porque si bien es cierto el discurso de que las casas se hicieron lejos, pues se hicieron en Zumpango y 4 años después están haciendo un aeropuerto enseguida, ¿no? Y se hicieron en Huehuetoca y pues 3 años después Amazon está haciendo el gran centro de producción masivo para América Latina. Entonces, si bien es cierto, sí es cierto que se hicieron algunas cosas muy raras, pero también es cierto que la vivienda, y que coincido con Eduardo, es el factor de atracción económica para cualquier tipo de inversión. O sea, imagínense que el día de mañana el Polo de Desarrollo de Santa Lucía va a decretar 1 millón de empleos y que tuvieran que ir todos de la Ciudad de México a tener que trabajar a Santa Lucía. O simplemente el centro de administración de Amazon, que tengan que ir hasta Huehuetoca. O en Guadalajara tendrían que ir hasta Tlacotalpan. Y en Chihuahua. Entonces, a mí lo que más me gusta de lo que está sucediendo en esta gran barca de Noé es que le estamos subiendo la escala, no a los desarrolladores de la Canadevi. Los desarrolladores de la Canadevi, pues hacemos parques, hacemos canchas, hacemos plantas de tratamiento, hacemos ciudades, todos los que estamos aquí. Pero la verdad de las cosas es que el problema urbano, el que viene a entorpecer toda la parte de la gama cultural de la misma gente, son los fraccionamientos irregulares
Y eso es lo que realmente entiendo que están tratando de abarcar en este gobierno. Y creo que es sumamente importante que toquemos esas fibras para poderlo regular, porque ellos mismos son los que empiezan a empeorar las grandes inversiones y las grandes ciudades. Creo también que la escala que manejamos ya como desarrolladores formales, pues es una escala completamente diferente en el tema donde nosotros tenemos desde el 2000 haciendo ciudades con sustentabilidad, con economía, con ecología, siendo negocios, pagando impuestos, y creo que eso este gobierno nos ha impulsado a hacerlo mejor. En esta presentación todos mismos vamos subiendo la vara. Ahorita viene una NOM que está saliendo y que al fin y al cabo es subir y regular la parte de la publicidad. Y bueno, también tendríamos que ver qué pasa con los desarrolladores clandestinos que están amarrados en los municipios y que venden tierra rayada y que lo único que termina pasando es que la gente no tiene servicios, ¿no? Y que son timados porque en lugar de venderlos a 10 años con escrituras, pues no les venden a 10 años, no los escrituran, y entonces termina siendo un desastre, ¿no? Al fin y al cabo, creo que vamos en la misma dirección. Los objetivos que trae tanto ONU Habitat como la misma SEDATU, las mismas instituciones bancarias, porque también cuentan, creo que vamos avanzando y creo que en este periodo nos toca voltear a ver a la parte irregular para regular. Y ya me pasé de los 7 minutos. Gracias al arquitecto Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte. Cedemos el micrófono al arquitecto Horacio Urbano, presidente y fundador de Centro Urbano, quien nos acompaña para poder moderar este panel. Adelante, arquitecto. Listo. Daniel, voy a tomar el mismo orden para esta primera serie de preguntas. Estoy esperando que me hagan llegar más preguntas de los asistentes al evento. Por lo pronto, la primera pregunta que tendríamos sería, a ver, el diagnóstico está suficientemente claro. ¿Cuál sería la solución en el mismo orden que se permita arreglar el desorden urbano que se creó, atender el futuro crecimiento y generar soluciones de vivienda para todos los segmentos de población, para que a partir de la regulación se impida el fenómeno de que nuevamente se tengan que hacer las viviendas donde el terreno es barato? Sí, muchas gracias, Horacio. Bueno, en primer lugar, quisiera referirme con mucha claridad al tema de qué es lo que no queremos y después hablaré de qué es lo que sí. Para dejar muy claro, así que voy llegando y más vale dejar las cosas muy claras, porque realmente creo que coincidimos, francamente, y me quiero referir, creo que coincidimos con los desarrolladores incluso, porque hay buenos y hay malos. Hay calidades y hay resultados que se han dado en este país. Hace un momento Sergio Leal hablaba del tema y quisiera hablar qué es lo que no queremos. No queremos unidades habitacionales donde solamente sean casitas y casitas y casitas y no tengan espacio público, donde no haya espacios comerciales, donde no haya empleo, donde tengan que trasladarse enormes distancias la población de ahí hasta sus centros de trabajo. No queremos casas abandonadas, no queremos malos negocios para la gente que compre su casa y que después, por la falta justamente de vida, porque no queremos construir casas, queremos construir ciudad, por la falta de vida las tengan que abandonar y se venga esa terrible tragedia. No hay nada más terrible, pienso yo, que una familia que invierte todos sus ahorros en una casita pensando que es su patrimonio y que ahí va a ser una vida de familia, de hogar, de construcción o de vida propia, personal. Y lo que resulta es que las condiciones del entorno son terribles, porque los servicios, además, ¿qué es lo que no queremos? Que llegue una unidad habitacional ahí a la orilla de la zona metropolitana y se conecte a los servicios del pueblito de al lado, que de por sí ya están con carencias, y les saturen el drenaje y se conecten a la luz y se conecten a los mismos pozos de agua y afectan a las propias comunidades.
Eso es lo que no queremos. No queremos la corrupción. También lo digo muy claro, porque mucho de esto, estamos convencidos, se hacen con cambios de uso de suelo donde llevan un dinero de por medio que se puede pagar a autoridades corruptas. Eso no queremos. ¿Qué sí queremos? Por otra parte, nos interesan pues, desarrollos integrales que puedan generar espacios públicos, que estén bien ubicados, vivienda accesible, vivienda adecuada, es lo que decimos. Y esto, lo mejor localizado posible. Y esto va de la mano, en primer lugar, de una alianza, que es lo que estamos planteando. Y eso viene, no lo estoy diciendo de ahorita, obviamente, esto viene del Programa Nacional de Vivienda. Habla de que esto, la vivienda adecuada, se puede promover en alianza de las instituciones, pero también con la iniciativa privada. Porque queremos a esos buenos empresarios, a esos con compromiso social, a esos que entienden que se requiere tener cosecha de agua, por ejemplo, que es necesario inyectar a los mantos acuíferos agua, y para eso se requiere hacer una inversión adicional, pues sí, pero eso va a garantizar que el pozo que les surte de agua les va a durar. Nos interesan empresarios que desarrollen pues, con servicios de calidad, que tengan un espacio público real. Lo que normalmente ocurre, lo que hemos visto, es que dicen, pues ahí donamos un pedazo de terreno para que el municipio haga algo, y es el terreno baldío de la unidad habitacional donde está el polvo, el más polvoriento, el peor ubicado, y ahí lo tienen, y con eso dicen, ya cumplimos. Eso es lo que no queremos, pero por el contrario, si se hace en conjunto y en acuerdo con las autoridades, y si se desarrollan espacios públicos, si se da buena calidad a los servicios, si en lugar de conectarse al pueblo de al lado, decía, pues se dice, vamos a garantizar un buen servicio que incluso hasta le va a ayudar a la comunidad de al lado, a la comunidad tradicional, pues eso es lo que queremos. Por eso hablamos también de una nueva ética, por eso hablamos de una nueva forma de trabajar derechos. Y por eso, para lograr eso, decimos, se requiere planeación, pero una planeación distinta también. Planes municipales que se cumplan, no planes municipales que estén para ponerles parches. Pero ¿cómo le hacemos para que se cumplan? Ya el otro día lo platicábamos, Horacio. ¿Cómo le hacemos para que se cumplan? Pues que los hagan los que lo van a instrumentar, en primer lugar, y no un despacho ajeno que les imponga o que les venda refritos. Hemos visto cada cosa, ¿no? Yo he revisado planes municipales de un municipio que lo que dice ahí es, da información del otro municipio, que nada más queda claro que cortaron y pegaron y es el mismo plan, pero con nombres distintos. Es un fraude. Lo que queremos es que se hagan planes con la participación de los actores locales, incluyendo gobierno, pero no solo, iniciativa privada también. Que los empresarios opinen y que opine la gente, que opinen los vecinos. Con participación se hacen planes que se cumplen. Sin participación hacen planes que sirven pues para poner el pretexto para la corrupción. Lo quiero decir así de claro. O sea, ahí está el plan, pues si quieres lo modifico, pero necesitas pagar. Y no pagar al gobierno, que ojalá, que bueno, que se paguen impuestos, sino corrupción. No quiero generalizar, obviamente, no quiero yo acusar a nadie, no es ninguna nuestra intención en absoluto. Simplemente quiero decir el caso extremo de a lo que no queremos. Y por eso, a partir de eso, ¿qué queremos construir? Queremos construir a partir de una buena relación, que incluya identificar esto que le llamamos nosotros el potencial de desarrollo urbano. Tiene que ver con un tema de planeación. ¿Dónde sí desarrollar la ciudad? ¿Dónde sí construir? Pues donde hay más infraestructura, donde no hay riesgos, donde no hay una afectación al medio ambiente, donde no se está causando un daño a otras poblaciones ya asentadas. Ahí es el donde sí. Entonces, ese donde sí, ¿cómo se construye? Pues a partir de mirando el territorio por muchos ojos, por muchos intereses, conciliando intereses que permitan identificar esos mejores espacios y con políticas públicas de gestión integral de suelo. Para ser muy claro, si alguien va a hacer un desarrollo, todo desarrollo tiene una afectación, un impacto urbano.
Ese impacto urbano se tiene que reconocer y se tiene que pagar. ¿A quién? Al municipio o al gobierno del estado o a quien sea, pero pagar, ahora sí, por arriba de la mesa, nada por debajo de la mesa. O sea, no podemos desconocer que las obras tienen un impacto. O sea, sabes que aquí se te va a saturar un poco esta calle. ¿Qué hago? Una medida de mitigación. Construyo mi edificio, pero cuido que aquí esta calle tenga estacionamiento, tenga un mejor acceso, o mejoro el tema del agua. Todo tiene que reconocerse el impacto urbano y las medidas de mitigación y hacerlo transparente en acuerdos que pueda conocer la población. Esa es la forma adecuada, correcta, en que se pueden ir desarrollando mejores ciudades. Todo esto parte de poner siempre en el centro, que es la calidad de vida de la población, es lo que manda. Muy bien. Eduardo, me comentan a propósito de planeación, que ¿qué hubiera pasado si en los 20 años recientes, en lugar de la vivienda formal que se hizo lejos y con algunas deficiencias, hubiera sido sustituido por modelos de autoproducción en el mismo contexto de falta de planeación y desorden urbano? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido también un desastre, porque también de nuevo mucho en la línea que dice el subsecretario Fajardo, se necesita regresar a repensar la ciudad toda. Me gustaría darte una respuesta desde otro punto de vista. La vivienda en el mundo, no solamente en México, es un mercado sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque cuando sube la oferta de cualquier tipo de mercado, la demanda sube o baja. Es decir, es como una balanza. Mientras que en la vivienda eso no sucede porque hay una fragmentación de los diferentes mercados y de las diferentes formas de producir vivienda para diferentes grupos. Sin embargo, fíjate en algo interesante. Yo trabajo actualmente en Malasia y Malasia es como México, un país de ingresos intermedios. Sin embargo, en Malasia, más de la mitad de la población tiene ingresos intermedios. Quiero decir, hay una relación entre ingresos y los grupos sociales que viven en esa ciudad o en ese país. En México es un país de ingresos intermedios donde preponderantemente hay más pobres, no más clase media. Y esto te plantea que las formas de producción también están un poco desfasadas de esta noción de mercados fragmentados y entonces para algún tipo de gente sí debió haberse hecho más producción de vivienda social, pero no toda, porque no todos estaban en esas condiciones. Ahora, lo que hay que evitar y a toda costa es que la producción de vivienda social en el sentido de autoproducción esté localizada en el mismo lugar. Abarata costos, tiende a generar ciertos problemas, crea mucha desigualdad social, distorsiona el mercado inmobiliario, etc. Y sobre todo genera ciertos guetos en la ciudad. Lo que hay que hacer, y es lo que funciona en muchos países del mundo, es que haya una reglamentación del uso del espacio. Las sociedades que mejor funcionan te obligan de alguna manera, por ejemplo, incluso en países donde hay todavía una variable que en México no existe, que es la etnicidad. De nuevo, por ejemplo, en Malasia hay 3 grupos étnicos, o en Singapur, pero tú debes de producir vivienda en el mismo lugar para los 3 grupos y para diferentes clases sociales y con espacio público. En México, esta noción de integración de la vivienda con diferentes formas de producción en el mismo lugar, siempre se pensó que no funcionaba. Incluso muchos agentes inmobiliarios llegaron a decir, si yo hago vivienda social o media, voy a abaratar el lugar, voy a abaratar y no puedo contener la plusvalía que genera. Pero la realidad es que eso en otras latitudes no funciona así. Sí se puede tener diversificación, no una diversificación extrema, campos de golf con asentamientos informales, por supuesto, pero sí de ciertos estratos que podrían estar conviviendo más juntos y evitarnos este mundo feliz de Aldous Huxley, de los alfas y los betas, que es un poco el tipo de sociedad que íbamos a construir. Es decir, los Y viven aquí, los betas aquí, etc. Lo que tenemos que hacer es repensar que sí es posible apostarle, y a mí me gusta mucho, y lo digo con toda franqueza, el Plan Nacional de Vivienda, porque es un plan de inclusión social y de inclusión financiera, en donde puedas considerar que el trabajo que Sergio va a hacer
al producir algún tipo de vivienda, podrías en ciertas condiciones, con mejores intervenciones del Estado también, porque el Estado tiene que ser un promotor público y tiene que saber dónde ofrecer ciertas garantías, ciertas ventajas, cierta desregulación y dónde no. Debe de capturar mucho más las ventajas del desarrollo, las plusvalías. Recientemente lo decía en un foro, México, como otros países similares, hay algunos promotores ricos y muchos municipios pobres, pero la realidad es que debió de haberse apostado a que todos fueran ricos. Y esa variable es posible porque la urbanización genera riqueza, y entonces sería posible que alguna de esa captura de plusvalía fuera al municipio y permitiera la producción de algunos bienes públicos. De nuevo, algo que dijo Fajardo, el subsecretario Fajardo, es que cuando planeas, hay que convertir la planeación en un bien público, no en un ejercicio tecnocrático, no en el diseño de un espacio. Es una acción encaminada a juntar todos estos actores y todos estos elementos y saber que en algunos momentos unos tienen que ofrecer más y otros recibir más, pero eso es una ecuación de equilibrio. Yo diría, y concluye Horacio, que la apuesta que está haciendo SEDATU, que ONU Habitat comparte totalmente, de este nuevo pacto, que yo lo llamo mucho un pacto social y ético, debería ponerle muchos números a dónde se gana, a dónde se pierde y cómo se construye esta nueva realidad. Yo concuerdo con Sergio cuando dice que es posible construir en ciertos lugares bajo ciertas condiciones. Un poco en desacuerdo con la idea de que el desarrollo puede atrapar ciertas zonas externas a la ciudad, no porque las atrape o no, porque sí, los ejemplos que da son verdad, pero porque lo que sucede es que construyes con muy bajas densidades en zonas periféricas, esperando que se urbanicen, esperando que sean atractivas, y la verdad es que las zonas de baja densidad generan altos costos de energía, de gases de efecto invernadero, son de costos de infraestructura muy elevados y no generan la masa crítica necesaria para producir bienes públicos en ciertos lugares. De ahí que repensar densidades y repensar la ciudad es fundamental. Y dije que acababa, pero voy a acabar con una cosa que es esta. Esta es una gran oportunidad, yo creo, para pensar, y lo hemos hablado poco, pero tendrá muchas influencias. El mundo COVID que nos va a tocar vivir de ahora en adelante nos lleva a integrar en todas estas variables una fundamental, la ecología. Y la ecología tiene que ver con la forma de ciudad, asociada a forma y función, asociada a la planeación, pero también a la salud pública. Y esta construcción de la sociedad post-COVID nos significa que tenemos que repensar los espacios, la proximidad, la secuencia de las funciones, la articulación de ciertas cosas. Un poco lo que en Francia hoy día se llama el cronourbanismo, o una función con una alteridad o con ubicuidad. Un centro comercial que en la noche puede ser otra cosa, o una escuela que solo funciona de mañana, que se va articulando y que nos va manteniendo ciertas proximidades. Una ciudad de la continuidad, una ciudad de la integración de funciones y del espacio y el tiempo. A eso le apostaría yo a futuro. Muy bien. Sergio, habla Eduardo de inclusión financiera, de inclusión social, habla también de sustentabilidad y de buscar un sistema donde la ciudad responda a las necesidades de la gente funcionando de una forma integral. Eso, de repente, estoy justo reuniendo varias preguntas sobre esto que están diciendo para no repetir una por una. Estoy reuniendo un poco las ideas de las preguntas. Sergio, ante estos temas que menciona Eduardo y la necesidad de lidiar con las regulaciones locales que pareciera que no avanzan a la misma velocidad, porque el hecho es que el suelo sigue siendo un insumo caro, que a fin de cuentas es lo que provoca que las viviendas se construyan o no se construyan. ¿Qué se tendría que hacer? Porque pareciera que sí hay capacidad de hacer viviendas como se requieren y donde se requieren, lo que no hay es una posibilidad regulatoria que permita que el suelo se preste a ello. ¿Qué propondrías? Mira, yo coincido con los dos y yo la problemática, si estuviéramos en un barco y estuviéramos ahí viendo hacia dónde vamos, yo siempre repito un tema. Si los mexicanos, si los mexicanos hubiéramos construido la Esfinge de Egipto, cada 6 años le cambiáramos la cara. Entonces, esa es la realidad.
Entonces llega un presidente municipal y no le da continuidad a las buenas acciones. Yo por eso veo interesante el planteamiento del gobierno federal, atacar la parte de los planes de desarrollo urbano, atacar la parte de la pobreza extrema en la parte de la vivienda, atacar 9,5 millones de familias que están en rezago. Y bueno, a la vivienda nueva nos han dejado operar muy bien con el Infonavit, con el Fobiste, con la sociedad hipotecaria. Han actuado muy bien, hemos actuado muy bien todo el sector en la parte de la pandemia. El sector provoca empleos muy rápido y desde el principio, desde junio que nos dieron luz verde para poder empezar, toda la maquinaria de la Canadevi y los desarrolladores hemos empezado a contratar gente. Pero creo que la parte fundamental del tema se llaman los municipios y los planes de desarrollo. Porque si bien es cierto, lo que comenta Eduardo, la densidad pues es ya más que probado que el tema de la densidad es lo que deberíamos de hacer. Y algo tan inverosímil es que en la Ciudad de México puedes hacer un edificio de 30 pisos y en la cuadra de enfrente nomás puedes hacer 100 viviendas por hectárea. Y entonces no puedes hacer un edificio de 5 pisos. Pero estás hablando de una zona metropolitana donde el Estado de México, donde Hidalgo, donde Puebla, Querétaro, el mismo DF se empiezan a conjugar. Y bueno, es inverosímil que tú en Tlalnepantla y en Naucalpan no puedes hacer tú un edificio alto. Entonces, eso corresponde mucho a que los gobiernos municipales pues entran cada 3 años y se van cada 3 años y no hay un plan. No hay un plan de que es una esfinge y que nadie le puede cambiar la cara. Entonces, creo que el gran reto que tenemos los que vamos arriba del barco, que son todos, es la banca, es todos los que les he platicado, a Sonavis, los desarrolladores, es controlar a la parte informal, tanto en el desarrollo urbano como en los municipios, y que los municipios nos permitan hacer densidades. Y claro, el gran miedo que existe de los municipios es que dice, oye, no tengo agua, pero resulta que quieres que te dé para 300 casas en un mismo punto. Bueno, pero también es cierto que hay muchas entidades que pueden arropar estas densidades. Entonces, creo que el gran reto que se tiene es regular a los municipios para poder hacer un desarrollo más vertical. Muy bien. Daniel, vamos a empezar una tercera ronda, que sería la última ronda donde ustedes pueden contestar y ya sea que den un comentario de cierre en adición para que se sientan cómodos, que no se quede nada en el tintero. Empezamos contigo, Daniel. Hablaban, y coincide lo cual es lo último que dice Sergio con varias de las preguntas, en el sentido de el programa que tiene SEDATU para fortalecer municipios. ¿Hasta dónde se puede llegar para acelerar ese programa en el sentido de que las regulaciones municipales se adapten a lo que se requiere en términos de ordenamiento territorial en el municipio, en el orden metropolitano, y que permita que se atienda la demanda de vivienda en tiempo y forma, haciendo las viviendas dónde se requieren, para quién se requieren y cómo se requieren? ¿Qué habría que hacer para fortalecer los municipios y cómo podrían acelerar ese proceso? Sí, muchas gracias, Horacio. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es desarrollar las capacidades de los municipios. Son 3 acciones para ser muy concreto, porque sé que se acaba el tiempo. En primer lugar, desarrollar las capacidades de los municipios. Tenemos ahorita ya varios diplomados que lo estamos haciendo con el INAFED. Cada diplomado son de más de 3,000 personas que están listas. Está el de Co-Creando Ciudades, el de Lineamientos para Impacto Metropolitano. Próximamente vamos a tener el de Programas de Ordenamiento Metropolitano también. Estamos impulsando eso en primer lugar, o sea, desarrollar capacidades. En segundo lugar, es el tema de generar o facilitar nuevas metodologías que simplifiquen y que integren. Yo hace rato ya mencionaba del acuerdo con Semarnat,
para tener un mismo ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental. Es un absurdo que sean dos instrumentos distintos, de dos leyes distintas, y que no se comuniquen cuando estamos hablando de un mismo territorio y con los actores que deben de participar en ellos. Entonces, estamos desarrollando estas metodologías simplificadas. Ya tenemos esto que hace rato mencionaba de los lineamientos simplificados para los planes municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Adicionalmente, tenemos ya los lineamientos para los programas de ordenamiento metropolitano, que nos interesa mucho, lo metropolitano como la escala que integra realmente un mercado único laboral, de vivienda, de mercancías, que tiene que ser superior a todo el ordenamiento municipal. Y adicionalmente a esto, como tercer punto, tercer apoyos directos. No lo escuchamos, doctor Daniel. Bueno, ¿ya? Ya, listo. Les digo que tengo que sacudir aquí para que jale. No sé si ya me siguen escuchando, ¿sí? Perfecto. Bueno, hablaba yo de la tercera palanca de impulso, es ya las acciones directas. Apoyos a los municipios para que puedan elaborar con esos recursos, que puedan contratar planes municipales de desarrollo urbano, o también con el Fondo Metropolitano. Nuevamente, doctor, no lo escuchamos. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Bueno, decía que el tercer punto son los apoyos directos que esperamos se puedan fortalecer, pero quisiera destacar un último elemento en el que estamos en construcción. Todavía no lo tenemos, pero anuncio, porque ese es el encargo, uno de los encargos principales que me ha hecho el secretario Román Meyer, es el Sistema Integral de Información, el Sistema de Información Territorial y Urbano. Es una plataforma que vamos a impulsar fuerte. Tengo el compromiso con el secretario de tenerlo listo a más tardar para el próximo año. La idea es tener una plataforma que integre la información territorial, geoespacial, que generan distintas dependencias de gobierno. Es un absurdo también que cada quien tenga su información y que no tengamos una plataforma donde se comparta. Pero además, la idea de este SITU, así le llamamos, el Sistema Integral el Sistema de Información Territorial y Urbano, la idea es que tenga una aplicación inmediata. Esa aplicación muy puntual es que genere información para la planeación en sus distintas escalas, fundamentalmente para los municipios. Queremos que de un clic vayan bajando las capas de información que les van a permitir hacer ese diagnóstico territorial que les sirva para la planeación a los municipios, y que esa aplicación sea un derivado de esta plataforma que integra la información de las distintas dependencias y distintos niveles de gobierno y actores privados también. Ya lo estaremos en su momento comunicando, pero bueno, es un gran reto en el que estoy muy entusiasmado que podamos impulsar. Eduardo, me pregunta, octubre es un mes reconocido por las acciones urbanas, es octubre, mes urbano. En ese sentido, y con lo que estamos viendo como resultado de la pandemia que tú ya mencionabas, ¿cuál consideras que pudiera ser la aportación, por un lado, de las autoridades en materia de planeación urbana y por otro lado, de la industria inmobiliaria en materia de generar viviendas más adecuadas a las nuevas necesidades que tendrán que ver con los ingresos de la gente, con un tema sanitario, con un tema de consolidar estructuras urbanas? ¿Cuáles crees que deban ser los retos para autoridades urbanas y para desarrolladores de vivienda? Mira, muy buena pregunta, Horacio. Déjame decirte, o aquí hice la pregunta, algo interesante. Hasta hace 3 semanas que el secretario general de la ONU sacó un reporte que se llama COVID y ciudades, el 90% de los casos de COVID en el mundo eran todos urbanos, como tú, Horacio. Y siendo urbanos, tenían una característica en común. No estaban en todas las ciudades. En muchos países estaban en ciertas regiones nada más. Hoy día
empieza a aparecer un segundo fenómeno, que es que la pandemia se empieza a mover a centros secundarios y en algunos países, México por ejemplo, a zonas rurales o indígenas. Y entonces esto nos lleva a qué papel van a jugar las autoridades locales en esto. Y yo creo que hay dos grandes cosas que hay que hacer. Una, a nivel territorial, todavía sin llegar a la ciudad misma, que tenemos que pensar cómo rearticular el territorio, mucho que tendría que ver con el trabajo de SEDATU, en replantear las formas de darle a cada centro de población un papel nuevo a jugar en la redistribución de los beneficios de la urbanización. Hoy día, cuando bajas de escala de una ciudad mediana a una chica, pierdes acceso a ciertas ventajas y servicios. Pierdes la posibilidad de que las ciudades pequeñas jueguen un papel de intermediación con el mundo rural. Por ejemplo, la importancia del proyecto del sureste mexicano es que replantea la articulación del medio rural con ciertas zonas urbanas, y esta articulación llevará ciertos beneficios y ventajas. Entonces, replantear qué centros jugarán qué papel y cómo sería el primer papel. El segundo, ya hablando de la escala de la ciudad, que es el origen de tu pregunta, estudios de ONU, y estamos publicando un libro que llamamos Las ciudades viviendo con pandemias, que sacaremos ahora en diciembre, datos imposibles saber de dónde te contagiaste, pero posible inferir qué lugares son los que son más propensos al contagio. Y hay tres en las ciudades, tres fundamentales. Uno, la vivienda o el entorno urbano de la vivienda y las zonas alrededor, con la idea de que mantener sana distancia para una gran parte de la población dentro de tu casa, tu entorno y el espacio público no es posible. Entonces, primer tipo de acción muy clara en relación a tu pregunta es que la planeación y los viviendistas y el Estado y el sector inmobiliario deberían repensar estos espacios donde se reduce la posibilidad del contagio en tu propia vivienda. Número dos, la movilidad urbana. No hay datos, repito, de cómo se contagió la gente, pero hay formas de inferirlo. Te voy a dar un ejemplo. Hicimos un análisis hace 2 años o 3 cuando hubo influenza A y B y tomamos un grupo de gente que tomaba transporte público y otro que nunca lo tomó. Y aquellos que se contagiaron de influenza llegaron a ser 54% y los que no tomaban transporte público de 9 a 12%. Es decir, el transporte público se convertía en un vector. Ahora, como ONU Habitat te digo, no hay que acabar con el transporte público. Lo que sí hay que hacer, y de nuevo SEDATU juega un papel muy importante, es repensar que muchas de las distancias podrían cambiarse, muchos de los puntos de articulación de estaciones deberían modificarse y el transporte mismo debería hacerse más adecuado en términos de saneamiento, en términos de uso, en términos de unidades y algunas otras cosas importantes. Y el tercer elemento, algunos países, México, yo no tengo esos datos que vimos, por ejemplo, el 70% de los contagios se dieron en 10 tipos de empleos en muchos países, 10, 12 tipos de empleos. Y todos ellos tienen una característica en común, es que son empleos que llamamos de proximidad de riesgo. Tocas cosas, tocas personas, tocas mercancías, cierras cosas, se las entregas a otro. Y entonces habría que repensar en la ciudad, que es tal vez la más difícil de actuar porque es muy fluida, y no tiene que ver con población formal o informal, tiene que ver con el tipo de empleo, en donde podrías, por ejemplo, en la ciudad llevar a ciertos lugares formas de telecommuting o uso de computadora y reducir transportes y reducir exposición en el trabajo. En otras, cambiar horarios y trabajar día, noche, fluctuaciones en el empleo, es decir, toda una reorganización de nuevo de la sociedad y de respuesta al trabajo. Para decirte que todo esto lo traducimos en un tipo de índice de vulnerabilidad espacial y sabemos que las ciudades pueden actuar entonces en esas tres grandes vertientes que tendrían que ver la función y el trabajo, el espacio y el trabajo, el espacio y la movilidad y el espacio y la habitación. Y ahí podrías tener aperturas más selectivas y podrías tener una transición a una sustentabilidad más
menos transitoria y de más largo plazo si atendieras esas respuestas, Horacio. Muy bien. Sergio, con esto que están platicando Daniel y Eduardo, tendría la última pregunta para ti, que tiene que ver también reuniendo varias de las preguntas que nos ha llegado de la gente. Simplificando. Hemos visto caer la producción de vivienda y que se debilitan los inventarios que hay, particularmente en los segmentos de bajos. El tema es que los desarrolladores, por un lado, podrán cumplir sus metas haciendo vivienda donde se pueda, pero ¿cómo lograr atender el rezago habitacional en los segmentos que no están siendo atendidos? Esa pareciera ser la preocupación de muchos de los que están en línea, supongo yo que porque viven en las ciudades y les preocupa la población de bajos ingresos, o porque desarrollan o desarrollaban vivienda ahí, y están viendo que cada vez es más difícil generar vivienda para segmentos de bajos ingresos. ¿Qué percibes de esto? Me hablas de vivienda de menos de 300,000 pesos, o sea, de bajos ingresos. Eso es... Pues, o quizá de menos de 500,000 pesos. O sea, para 300 entiendo que es más complejo, pero digamos que algo que no sea tan alejada a la posibilidad de las poblaciones urbanas. Mira, el planteamiento de los desarrolladores es... el gran problema que se tiene es que es un negocio de mucho riesgo y mucho pasivo. Entonces, el desarrollador de vivienda tiene que ir a conseguir una tierra, hablar con 32 personas antes de llegar y después conseguir un crédito, empasivar la tierra, luego venderla y reinvertir utilidades, porque si tú no reinviertes las utilidades, lo que hace es que no tienes dinero para poder empezar las tierras, las casas 6 meses antes. Toda la producción que se va a hacer en abril del año que entra, se está empezando hoy. Y entonces, si el desarrollador de vivienda hoy no tiene un crédito, alguna garantía en la sociedad hipotecaria, algún incentivo que realmente tenga liquidez para poder invertir, pues no lo va a hacer. Entonces es por eso que tú has visto la caída en la RUP dramáticamente. Entonces creo que el gobierno nos puede ayudar mucho por medio de garantías de sociedad hipotecaria federal para que los bancos empiecen a poder apuntalar algunos proyectos. Esto ya se ha hecho, se hizo en el 2008 y se hizo en el 2013 y ha funcionado. Tiene una serie de reglamentos y medidas y especificaciones que los desarrolladores lo cumplen y te dan una garantía, y en este caso esa garantía te sirve para que realmente te puedan prestar dinero y puedas empezar a producir. En la vivienda de interés social creo que está mucho más complejo el tema, porque las regulaciones en los municipios y en los estados son muy altas. Por ejemplo, en Brasil, el desarrollador, el gobierno federal cobra y el gobierno estatal cobra el uso de suelo dependiendo de los pisos. Si tú tienes 5 pisos, te cobra 1 peso. Si tú tienes 7 pisos, te cobra 2 pesos. Si tienes 20 pisos, te cobra 30 pesos. Pero si es vivienda de interés social, te cobra 0. Entonces, el desarrollador está obligado a que tú puedas construir en San Antonio y Periférico vivienda de 30 pisos donde el uso de suelo no cuesta y donde prácticamente los servicios te ayudan. Sí, solo sí, la vivienda es de menos de 500,000 pesos. Y esa desfragmentación no existe en los estados. En el Estado de México te piden lo mismo para una vivienda de 900 que para una de 300. Pues evidentemente si el mercado te compra la de 900, pues el desarrollador, ¿por qué va a hacer la de 300? O sea, no tiene lógica. En Quintana Roo, que es una entidad con mucho turismo, con mucha venta, pero también con muchas carencias porque es una ciudad nueva, también la desfragmentación de interés social no tiene un incentivo para el desarrollo de estas mismas. Entonces creo que la gran ventaja o la gran fuerza que pudiéramos hacer es incentivar a hacer vivienda de interés social por medio de las leyes.
donde los municipios cobren diferente a la vivienda de interés social. Y la otra, pues, es irnos a un modelo como el de Singapur, donde el gobierno hace toda la vivienda de 300,000 pesos y se las da a los habitantes, pero pues bueno, necesitas un capital inmenso, ¿no? O sea, para poder hacer 100,000 viviendas necesitas 300,000 millones de pesos, entonces ya no hay sinergia, ¿no? O sea, está medio, o sea, con muchos esfuerzos la FONAPO hace o hacía 100,000 viviendas, entonces creo que el modelo de Singapur, Malasia, de China, que Eduardo comentaba, tienen componentes donde el gobierno entra muy fuerte con la tenencia de la tierra y el gobierno es dueño de la tierra. Y la gente dice, no, pues yo vivo aquí. Oye, pero se lo vas a heredar a tu hijo. No, yo no voy a heredar nada, yo aquí vivo. Yo cuando me muera, quién sabe dónde va a vivir mi hijo, seguramente el gobierno le va a dar una vivienda. Entonces, estamos hablando de vivienda de 120,000 pesos, vivienda de 200,000 pesos, que evidentemente el desarrollador no va a alcanzar a hacer, porque el desarrollador paga toda la serie de impuestos estatales, federales y municipales, vecinales, ejidales y todo lo que se te ocurre. Entonces nunca le vamos a poder llegar si el gobierno no entra con un componente de participación en los impuestos. Creo yo que todos estaríamos deseosos de hacer vivienda en San Antonio Periférico, solo si no tuvieras que pagar los impuestos que deberías de pagar y pudieras hacer casas de 500,000 pesos porque pues prácticamente las tienes vendidas antes de salir. Pero el problema es que sí tienes que pagar los impuestos, ¿no? O por ejemplo en el Estado de México, o en Guadalajara, en Veracruz. Entonces creo que por ahí pudiera haber un incentivo a apoyar a la gente de 300,000 pesos a su pago. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Eduardo, muchas gracias. Y Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Daniel, en especial, reitero, felicidades por el nombramiento. Bienvenido a esta industria. Y bueno, Sandy, terminamos. Agradecemos la participación de nuestros invitados a este panel, al doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDATU, al arquitecto Eduardo López Moreno, coordinador de ONU Habitat para México, y también al arquitecto Sergio Leal Aguirre, quien es presidente ejecutivo de Inmobiliaria 20, y por supuesto a nuestro moderador, al arquitecto Horacio Urbano, quien es presidente y fundador de Centro Urbano. Les pedimos a todos que por favor ahora nos acompañen a ver esta información que nos presenta Unibloc. Adelante. Hola, mi nombre es el arquitecto Juan Zavala Hernández, soy gerente de construcción en la obra Luma en Nuevo Vallarta, Nayarit. Esta es la primera vez que utilizamos aplanado Unibloc. Mi experiencia personal con el sistema constructivo es sobre todo rapidez, limpieza en los procesos y sobre todo da una apariencia de terminado. Utilizamos el producto para muros interiores para posteriormente recibir el aplanado final, y en muros de fachada, ya que nos ayuda sobre todo para el repelente de la humedad. Logramos detectar el ahorro en optimizar tiempo, teniendo todo lo necesario para realizar un mortero dentro de un saco de Unibloc. Definiría aplanado Unibloc como un sistema constructivo diferente a lo tradicional que estamos por así acostumbrados, como una rapidez en los procesos constructivos. Aplanado Unibloc llegó a la obra mediante Luma, que nos hizo una sugerencia de un nuevo producto que está como una buena opción en el mercado, y hicimos unas pruebas y resultaron buenas, y por eso nos decidimos a comprar Unibloc. Al momento de ver el rendimiento que tenía el producto contra otros materiales, fue cuando nos decidimos que era la mejor opción para la obra. El servicio que nos da al momento de hacer la compra del material con el proveedor es inmediata, es excelente servicio de calidad y nos entregan casi al instante.
En aplanado uniblock hemos encontrado una muy baja cantidad de merma, casi nula. Tenemos un rendimiento excelente. Lo que dice la ficha técnica nos ha servido muy bien. Como encargada de obra en el aplanado uniblock he encontrado que al ir aplicando el producto se puede notar que la obra va avanzando más rápidamente, ya que es un elemento que te deja una apariencia de que ya estás concluyendo un acabado final. Al tener todo lo que necesitas dentro de un saco de uniblock, es más fácil cuantificar el volumen que se requiere para obra, ya que en este acabado uniblock podemos cuantificar el grosor que se necesita para aplomar muros y así ya evitamos diferentes dosificaciones de cemento y de mortero. La manera en que este material nos ayuda a ahorrar tiempo, una es, se sella el muro, queda aplanado, queda aplomado, queda blanco, con una textura fina ya donde nos da la apariencia de que el muro ya queda terminado. Me gusta trabajar con aplanado uniblock porque me abarca hasta 4 centímetros de espesor en muros desplomados. Para mí aplanado uniblock es eficaz, rápido y completo. Para mí aplanado uniblock es economía, garantía y seguridad. Gracias a su acabado blanco y a la optimización de tiempos, aplanado uniblock seguirá siendo parte de nuestros proyectos.